si ustedes quieren decirme las dudas que les hayan surgido ahora, vamos viéndolas ahora, no hay ningún problema, esa es la idea. Pero son del cuestionario anterior, sí, ¿no importa? No, claro. Decía, ¿qué tipo de medio utilizaría para identificar una bacteria sospechosa aislada? Yo puse que era en un líquido selectivo. Estaba medio sólido diferencial y en un medio agar complejo. ¿Y cuál pensás ahora que sería? ¿Y por qué crees que te equivocaste? Porque no me sonaba bacteria sospechosa aislada. Bacteria sospechosa es porque yo, digamos, es la bacteria que yo sospecho que puede ser que sea la que está causando la infección, ¿sí? Dentro de lo que aislé, ¿me escuchás vos, Mariu? Perdón. ¿Me escuchás? No. ¿Me estás escuchando o no? ¿Sí? ¿Sí? Decía, bacteria sospechosa es porque es la bacteria que yo sospecho que está produciendo la infección, ¿sí? O sea, yo puedo tener un montón de bacterias, pero yo aislé esa bacteria de mi cultivo. Imagínate que tomé una muestra de mi paciente, la sembré y me aparecieron un montón de colonias distintas, pero yo aislé esa que es para mí, por la morfología, la sospechosa de producir la infección, y es la que yo quiero identificar. Entonces la aislé. Sobre esa colonia aislada, ¿sí? Sobre un cultivo puro, acuérdense que siempre para poder identificar, que era lo que te pedía el ejercicio, tiene que ser sobre un cultivo puro, o sea que tiene que haber sido una bacteria aislada, ¿sí? Si no está aislada, no tenemos un cultivo puro. Y no podemos identificar, porque estaríamos haciendo un desastre. Entonces, sobre esa bacteria aislada vos tenías que hacer una identificación. Entonces, ¿cómo puedo identificar qué tipo de microorganismo es? Lo puedo identificar como en un medio de cultivo sólido o en un medio de cultivo líquido, en un medio selectivo, en un medio nutritivo o en un medio diferencial. Ahí me mareo, porque para mí puede ser selectivo, pero en realidad vos le tenés que poner nutrientes para que crezca, para saber si era ese. En realidad todos tienen nutrientes. Entre lo selectivo y lo diferencial estoy mareada. Bueno, ahí está entonces. Todos tienen los nutrientes mínimos para que el microorganismo crezca. La gran diferencia es que el nutritivo tiene mucho y no tiene nada que inhiba el crecimiento de otros microorganismos. O sea, va a crecer todo. El selectivo tiene agregado una sustancia inhibidora que hace que crezcan algunos, pero otros no crezcan. En realidad lo que hace es que no crezcan algunos. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puedo agregar más sal de lo normal, más sal de lo que podría tener un medio de cultivo, y entonces algunos microorganismos con esa cantidad de sal no logran crecer. Entonces estoy seleccionando aquellos que pueden crecer con sal. ¿Se entiende? ¿Me seguís, Mariu? ¿Sí? Ahora, el diferencial que tiene algo más, tiene algún componente que me permite ver alguna característica particular de ese microorganismo que me permite identificarlo. Por ejemplo, fíjate, el TCI. El TCI es diferencial. ¿Por qué? Porque yo puedo diferenciar si fermenta o no fermenta glucosa. Y eso ya es una característica bioquímica del microorganismo. ¿Se entiende? Otro medio de cultivo, por ejemplo, diferencial es el agar sangre. ¿Por qué? Porque es renutritivo. Por supuesto, tiene sangre, imagínate si no va a ser nutritivo. Pero, aparte de crecer por los nutrientes que tiene, aparte de eso, yo puedo diferenciar si hemoliza o no hemoliza sangre. Y eso ya me da una característica que me permite diferenciar entre dos tipos de microorganismos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces, a uno si yo lo quiero como aislar solo y le pongo inhibidores para que crezca ese solo.
Para aislar, no. Cuando yo aíslo, lo que hago es hacer las técnicas de aislamiento, de pasar una colonia a un medio de cultivo nuevo, con la estría, ¿te acordás de agotamiento? Sí. Eso es aislar. Aislar significa obtener una colonia solita, digamos, no pegoteada con otras distintas. Obtener un cultivo puro, eso significa aislar. En un medio selectivo no necesariamente voy a aislar, lo que voy a hacer es que permitir que crezca una y que no crezcan las demás. Pero puede ser que de esas que me crezcan todas apiñadas, o sea, no están aisladas, están todas apiñadas, pero son de un tipo. Las demás no me crecieron porque las inhibí con algo, les puse algo que las inhibía. En la diferencial tengo que agregarle algo que me muestre alguna característica bioquímica de estas que vimos, ¿sí? Por ejemplo, eso, que me muestre si hemoliza o no hemoliza sangre, que me muestre si fermenta o no fermenta glucosa. ¿Por qué? Porque veo un color, o porque veo alguna variación que me hace darme cuenta esa diferencia. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero identificar un microorganismo, voy a tener que usar un medio diferencial, siempre, y en general utilizo un medio sólido, porque yo tengo que ver diferencias de características de las colonias, y en un medio líquido no voy a ver colonias, voy a ver turbidez. En un medio líquido yo veo turbidez. Sí. Y cuando habla de un agar complejo, es como con nutrientes y todo eso, no es solo para diferenciar, porque la otra opción era en un medio sólido. Yo ahora ya sé que es un medio sólido diferencial. Sí. Pero en un medio sólido complejo, ¿por qué no podría ser? En un medio sólido complejo podría ser, si ese complejo es diferencial. Puede ser complejo y no ser diferencial. Entonces, el complejo lo que tiene es otra clasificación que es lo que habíamos dicho, complejo o sintético, ¿viste? Que el complejo es el que tiene muchos nutrientes y que no podemos saber muy bien cuál es la composición, ¿sí? El agar sangre, por ejemplo, es complejo, pero es diferencial, ¿sí? Pero hay otros medios que son complejos y que no son diferenciales. Entonces, en particular tiene que ser diferencial. Sí, por ahí esa opción fue media como confusa, ¿no? Por ahí confundió un poco. Porque puse líquido. Si hubiera puesto la última hubiera sido confuso. Bueno, pero complejo, digamos que lo de complejo y diferencial pueden coexistir complejo y diferencial. Puede ser complejo y diferencial, ¿sí? Lo que sí para identificar siempre voy a necesitar que sea diferencial. A mí me vino a la cabeza el esquema que hizo antes, que poníamos eso me vino, no sé por qué. Bueno, lo pongo en un medio líquido ahí solo. Claro. Bueno, ¿alguna pregunta? Guadalupe, ¿vos no tenés ninguna consulta? Por ahora no. Por ahora no. Mario, decime. No, sí, tranquila, estamos para eso. Decime. Ay, no te escucho. No te escucho. Ahora sí. ¿Cuál de los siguientes nutrientes le aportan al medio de cultivo material para sintetizar los compuestos orgánicos requeridos para formar estructuras celulares y para producir energía? Seleccione una. Había 4 opciones. Ketonas e hidrolizados proteicos, factores de crecimiento, glucosa y almidón, sulfatos e iones de magnesio y potasio. Sí, ¿cuál pusiste? Esa era glucosa y almidón, ¿no? Claro, porque eran un azúcar. Para producir las estructuras orgánicas y producir energía, utilizábamos los hidratos de carbono, ¿sí? Por eso usábamos azúcares, ¿sí? Después teníamos como fuente de nitrógeno, podíamos tener lo que llamábamos las peptonas o los hidrolizados proteicos, no sé qué opción les puse, pues ya no me acuerdo. Vos la leíste recién. Sulfatos, iones de magnesio y potasio. Esa era una opción. Esa era una, ¿no?
Una era los iones. Digamos que para poder producir energía y generar las estructuras celulares se necesita carbono, esa es la fuente. En lugar de ponerles fuente de carbono, fuente de nitrógeno, le puse los nutrientes. Por ejemplo, en este caso, glucosa y almidón. En el caso de nitrógeno era peptona y hidrolizados de proteína, ¿sí? Y en el otro caso, en lugar de ponerles iones, le puse los nombres de los iones, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? No son las únicas dos que tuve. Las únicas dos. Bueno. Porque la otra que me confundí era dentro de los ítems que hablaba de los estados del gráfico, si era latencia o no, me confundí en el último, donde no aumentaba el número, pero nada. No, yo ahí me confundí en lo que era estacionaria y latencia. Lo puse al revés. Es muy común eso, que uno se Lo puse al revés, yo dije estacionaria, o sea, y lo hice así de lo que me acordé de la clase. Entonces yo estaba así como que estacionaria y desestacionaria, y ahí me confundí, porque era al revés, era latencia primero y después estacionaria, la fase 3. Pensalo para acordarte, porque a veces los conceptos o las palabras son medias como muy similares. Latente es como que estuviera dormido. Latencia es dormido, todavía no se despertó. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que ser al principio, porque es como que al principio... Está durmiendo y después arranca con el crecimiento, algo así. Está latente, está dormido el organismo y está adaptándose a todo lo que hay en el medio, ¿no? O sea, a las características del medio, la temperatura, todo, y entonces una vez que está todo adaptadito, ahí se despierta. Y la estacionaria es que llega a un punto y se estaciona. O sea, crece hasta que se come todo lo que tenía, y cuando se le acabó el morfi, se estacionó. Y quedó ahí. Sí. Lo importante de esto es que en la fase latente no hay aumento de número de microorganismos, pero sí hay aumento de tamaño. De masa. Ajá, sí. De masa. ¿Sí? O sea, aumenta el tamaño, la masa, es como que se está preparando. Como que crece. Durante la etapa de la parte exponencial, que es la curva, la famosa curva, la que estamos viviendo, la curva, es la multiplicación, o sea, va haciendo multiplicación exponencial, o sea, porque de una va a dos, y de cada una va a dos, y cada una a dos, por eso es exponencial. ¿Sí? Ahí sí aumenta el número de microorganismos viables. Viables significa vivos. ¿Sí? Cuando llega a la zona estacionaria, ahí no hay nada, se estaciona literalmente. No aumenta el número de células viables, pero tampoco disminuye. No se muere ninguna, se mantienen. Con lo que claro, como que están ahí todavía. Claro, están comiendo lo que quedó. Cuando ya no queda más alimento y la energía se acaba, ahí sí disminuyen las viables. Eso es súper importante porque yo ahí puedo, si yo las mirara al microscopio, por ahí veo el mismo número de células en la parte de muerte, porque el número no cambia, lo que cambia es el número de células vivas. Es decir, que yo voy a verlo si la cultivo, voy a ver que no crecen. Pero si yo la miro al microscopio van a estar ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es algo extra. Eso generalmente no lo explico, pero me parece súper interesante, porque en realidad uno, depende del método que utilice para darse cuenta si están o no están, yo voy a estar mirando si están vivas o no están vivas. Entonces, para ver si bajó la cantidad de microorganismos viables, tengo que hacer un cultivo y ver si crecen. ¿Sí? Si las miro al microscopio voy a ver todas, muertas y vivas. Claro. ¿Sí? Eso vos, Mario, el último cuestionario tampoco lo hiciste, el del 7 y 8, ¿no? ¿El de aislamiento? No, ese ya lo hago igual. Ah, bueno. Bueno. Porque, no, baja el volumen, por favor. Porque la 8, como tenía 30 y pico de diapositivas, yo no la imprimí. Y eso me cuesta más.
verlo y después. ¿Por qué imprimiste la 8? ¿Por qué? No entendí. No digo, porque como que la 8 eran la unidad 8 no eran 31 diapositivas Puede ser, sí. o Puede algo ser. así. Y a mí me Sí. cuesta más por los horarios, y por eso yo capaz que ellos están durmiendo y yo estoy leyendo, y me cuesta más ir a lo virtual. Sí, Soy más de la vieja escuela. claro, y sí. Sí, te entiendo, te Pero ya entiendo. hoy lo hago. Sí, háganlo cuando puedan. A mí lo que me interesa es que si les surge alguna duda puedan consultarme antes del miércoles. Así que me pueden mandar mail. De última, si vemos que es necesario generar algún tipo de encuentro así virtual antes de la fecha porque tienen muchas dudas, si quieren sacártelas no tengo ningún problema, me avisan y generamos algo. ¿Sí? A mí me quedó una para el final, porque fue del parcial anterior y me recolgué porque no me acordaba cuál era. Pero son de los métodos cuando son, si es en autoclave o eso, hay una pregunta que la tengo acá hace un montón, y no me la acuerdo, pero para el final la voy a preguntar. Bueno, dale. Sí, sí. Bueno, ¿quieren que veamos el videíto? Porque nos queda un poquito de tiempo. ¿Sí? ¿Tienen ganas? ¿Lo vemos? Así si surgen dudas, lo voy a buscar. Espérenme. Igual después, antes de que termine Sí. la clase, sí nos da como que un vistazo así de lo que va a entrar y no, para no estar En realidad leyendo todo. va a entrar más o menos, lo que va a entrar es más o menos lo que vieron en los cuestionarios que les puse, ¿sí? Son más o menos esos temas, como para que tengan una orientación. Digamos, Bueno. eso es un poquito la orientación, digamos, las diferenciaciones entre los tipos de medio de cultivo en las clasificaciones que vimos, si es diferencial, si es selectivo, o si es nutritivo, si es sintético, si es complejo, la curva de crecimiento, cuáles son los nutrientes que debe tener un medio de cultivo. Sí, o sea, los nutrientes de un medio de cultivo, la curva de crecimiento, la clasificación de los medios de cultivo. A ver, en este momento tendría que mirar las cosas porque no lo tengo acá. A ver, no lo tengo acá. Bueno, después de toda la parte de toma de muestra, bueno, más o menos lo que está en el cuestionario, no voy a tomar mucho más que eso, o sea, cómo se toma un hemocultivo y una orina, los diferentes tipos de toma de muestra de la orina que hay, para qué, según qué características, bueno, qué es una muestra, qué es un aislamiento, qué es un cultivo puro, qué es un cultivo mixto, ¿sí? Cómo me doy cuenta que estamos ante una contaminación en un resultado de orina, ¿sí? Eso que estuvimos viendo. Cómo, eso sí importante, que también está ahí, es cómo hago el recuento de los microorganismos en la orina, ¿sí? Cómo logro recontar, ¿se acuerdan que teníamos que hacer diluciones de la muestra, sembrar, contar, y después multiplicar por el factor? Sí, hay un ejercicio que tienen que hacer eso y que tienen que informarme si la persona está infectado, tiene una infección urinaria o no, así que eso también. Así en el aire es un poco complicado, pero porque por ahí algo me estoy olvidando. Bueno, de toma de muestra no me acuerdo si mucho más. No voy a tomar nada de metodología de hisopado, ni nada de todo eso de las técnicas de cómo se toma la muestra, no. Excepto lo que les dije, excepto lo de la orina, que sí, los tipos de muestras de orina, y cómo se hace un hemocultivo, eso sí. Después de aislamiento, sí, los tipos de aislamiento, ¿sí? ¿Para qué uso cada uno? ¿Sí? ¿Para qué uso por agotamiento? ¿Para qué uso más? Los tipos de siembra, perdón. ¿Para qué uso siembra por agotamiento, por estría, por cuadrante, por masivo? ¿En cuál uso hisopo? ¿En cuál uso la espátula de Drygalski? ¿En cuál uso ANSA? ¿Sí? Más que nada eso. No sé, no se me ocurre otro. Molinari toma todo.
Y sí. Lo que pasa es que les voy a tomar, van a ver, si se meten al cuestionario van a ver que está como todo medio integrado, porque en realidad hay una integración. La toma de muestra está relacionada con el aislamiento y con la identificación, así que de alguna manera todo termina, es como que lo ponemos en partes, pero todo es parte de un mismo procedimiento. Sí. Entonces, llega un punto que ustedes van a tener que hacer todo un mismo procedimiento, ¿sí? Pero bueno, sí, todo eso más o menos. Bueno, ponemos el videito, ¿quieren? ¿Sí? A ver, voy a intentar compartirlo, a ver si se puede llegar a ver bien o no, si no se nos traba. A ver. Espere. A ver, tengo que compartir. Ay, qué lenta que está, Dios. Ahí está. Bueno, ustedes me van a decir si lo ven ahora, esperen, todavía no. A ver, ¿ahí se ve grande? Sí, se ve bien. Bueno. Pruebas bioquímicas. La principal finalidad de la identificación bacteriana es proponer un efectivo tratamiento antibiótico. Por tal razón es importante caracterizar muy bien el agente infeccioso causante de enfermedad en las diferentes especies de interés veterinario, para lo cual nos valemos de diferentes pruebas de laboratorio. Las pruebas más orientativas desde el punto de vista diagnóstico son las bioquímicas, que permiten discriminar un grupo bacteriano de otro, y adicionalmente permiten identificar un microorganismo en particular. Para tener unos resultados 100% confiables, se debe asegurar que el cultivo al que se le haga identificación por diferentes pruebas bioquímicas no esté contaminado, es decir, que el cultivo esté puro. Son numerosas las opciones de pruebas para la identificación bacteriana, pero en este video se presentan algunas de las más representativas para la identificación y caracterización de diferentes géneros bacterianos. Prueba 1. Prueba de la catalasa. Una de las pruebas de rutina para la identificación de bacterias es la prueba de la catalasa, la cual consiste en poner en una lámina portaobjetos una colonia de cultivo sobre una gota de peróxido de hidrógeno. La prueba se considera positiva a la enzima catalasa si se forma espuma. La mayoría de las bacterias aerobias y anaerobias facultativas tienen catalasa. Prueba 2. Prueba de la oxidasa. Esta prueba se fundamenta en la detección de la enzima oxidasa bacteriana. Se usa para la identificación de bacterias gram negativas. Una prueba positiva consiste en la oxidación del reactivo TMFD en el disco por la presencia del sistema de citocromo oxidasa bacteriano. Se evidencia un color púrpura oscuro del disco. Una reacción negativa no presenta cambio de color del disco. Prueba 3. Prueba de zinc. Esta prueba permite detectar la presencia de sulfuro, indol y motilidad bacteriana. El indol resulta de la degradación del triptófano por la enzima bacteriana triptofanasa. Para el test de indol, agregue 2 o 3 gotas de reactivo de COVAX. La formación de un anillo rojo cereza indica la producción del indol. La formación de un anillo amarillo indica indol negativo. La formación de sulfuro se observa por ennegrecimiento a lo largo de la línea de siembra o en la totalidad del medio. La motilidad positiva se observa por crecimiento de la bacteria en zonas aledañas al sitio de inoculación. Prueba 4. Prueba de hemólisis. Existen microorganismos con capacidad de producir hemólisis. Este fenómeno se puede evidenciar tras la inoculación del microorganismo en agar sangre.
Las bacterias se clasifican de acuerdo con el tipo de hemólisis. En hemólisis alfa se observan halos verdosos por una hemólisis parcial de los glóbulos rojos, donde hay una reducción de la hemoglobina a metahemoglobina en el medio. En la hemólisis beta se observan halos incoloros por hemólisis total de los glóbulos rojos. Y en la hemólisis gamma no se observan halos porque no hay hemólisis. Prueba 5. Prueba de Camp. Esta prueba se usa para identificar estreptococos beta-hemolíticos, basado en su producción de factor CAM, el cual agranda el área de metahemólisis producida por el Staphylococcus aureus. La prueba CAM se utiliza para la identificación presuntiva de Streptococcus agalactiae. En esta prueba se observa un efecto sinérgico que se produce al interactuar el factor CAM, producido por cepas de Streptococcus agalactiae, con la hemolicina beta del Staphylococcus aureus. Este efecto es en forma de flecha cuando se utilizan placas de agar sangre. Prueba 6. Prueba de la ureasa. La ureasa cataliza la hidrólisis de la urea, dando lugar a dos moléculas de amoníaco y dióxido de carbono. Se usa el agar urea, al cual se le agrega una solución de urea al 20% para conseguir una concentración final del 2%. Se le agrega también el indicador de pH rojo fenol. Si el color del medio es amarillo-naranja, la prueba es negativa, y si es rojo fucsia, la prueba es positiva. Prueba 7. Prueba en agar-TSI. El agar-TSI es un medio de cultivo utilizado para caracterizar bioquímicamente a diferentes géneros bacterianos. En este video se presentan algunas de las opciones de reacción. Si la bacteria problema fermenta la glucosa, acidificará el medio, haciendo virar a amarillo el indicador en el fondo del tubo. Mientras que, si no es fermentadora de glucosa, el medio permanecerá de color rojo. Si la bacteria problema fermenta lactosa o sacarosa, acidifica el medio en su superficie, volviéndolo de color amarillo. Mientras que, si no lo es, la superficie del medio continuará de color rojo. Si produce ácido sulfídrico, se presentará un ennegrecimiento del tubo. Si aparece rotura o desplazamiento del medio, significa que la bacteria es productora de gas. Prueba en agar-simoncitrato. El agar-simoncitrato es un medio de cultivo utilizado para caracterizar bioquímicamente a diferentes géneros bacterianos. Un test positivo es indicado por el desarrollo de un color azul en el medio, indicativo de crecimiento de gérmenes que utilizan el citrato como única fuente de carbono. En el caso de un test negativo, no hay crecimiento ni cambio de color. Prueba 9. Prueba de la lisina descarboxilasa. Para esta prueba se usa el agar-LIA. Si el microorganismo produce la enzima lisina descarboxilasa, mostrará una reacción alcalina a través del medio. El fondo del tubo y la parte inclinada permanecerán de color púrpura. Si se observa ennegrecimiento en el medio, el microorganismo es sulfuro positivo. La prueba es negativa cuando se observe un color amarillo en el medio. Esta prueba es útil para la identificación de enterobacterias. Prueba 10. Prueba del manitol. Para esta prueba se usa el agar salado manitol. Este medio permite el crecimiento de un determinado grupo de bacterias, mientras que inhibe el crecimiento de otras. Contiene una alta concentración de cloruro de sodio del 7.5%, haciéndolo selectivo para Staphylococcus. Además, contiene manitol y el rojo de fenol como indicador de pH. Si un organismo es capaz de fermentar el manitol, un subproducto ácido es creado que hace que el rojo de fenol cambie a amarillo. Prueba 11. Prueba de la gelatinasa. Esta prueba determina la capacidad de un microorganismo para producir enzimas de tipo proteolítico como la gelatinasa, licuándola. En una prueba negativa no se licúa el medio. Prueba 12. Prueba de la coagulasa.
La coagulasa es una proteína producida por varios microorganismos que convierten el fibrinógeno en fibrina. Esta prueba es útil para distinguir entre diferentes tipos de estafilococos, siendo el estafilococo aureus positivo a la prueba. En la prueba se usa plasma. Si es positiva, el plasma se coagulará. Y si es negativa, el plasma permanecerá líquido. Prueba 13. Bueno. A ver. Bueno, corté ahí porque ya después sigan viéndolo tranquilo. Ahí están todas las pruebas que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Si no, se van a volver locos. Miren, aquí lo que sí quiero es que veamos un poquito de estas, a ver si tenemos un poquito de tiempito. En lo que el tiempito que nos queda, porque esta última es... Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias. Esta práctica se realiza para la identificación de bacterias gram negativas mediante el uso de pruebas bioquímicas en microtubos en una galería API 20E. ¿Ven bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve o no? Sí, profe. Sí. A ver. Esta práctica se realiza para la identificación de bacterias gram negativas mediante el uso de pruebas bioquímicas en microtubos en una galería API 20E. Esta galería está diseñada para la identificación de enterobacterias y bacterias relacionadas. La galería consta de 20 microtubos con el correspondiente medio deshidratado, en cada uno de los cuales se realizará una prueba bioquímica determinada. En cada tubo se pueden diferenciar dos partes, el tubo en sí y la cúpula. Antes de la inoculación, se añadirá agua a los alveolos de la base de la galería, retirando el exceso de agua. Para realizar estas pruebas es primordial partir de un cultivo puro de la bacteria. A partir de él, se hará una suspensión de algunas colonias de la bacteria en solución salina y se inoculará cada tubo con esta suspensión. Fíjense que ahí tenemos todas las pruebas bioquímicas juntas en una sola tirita, ¿sí? Son todas juntas en una sola tirita. O sea, es mucho más fácil que hacer todo lo que hacía este muchacho uno por uno, ¿no? Todos los Debe tubos ser carísimo son hasta igual. la base de la cúpula con las siguientes secciones. En los llamados VP, gel y CID, la suspensión bacteriana también se añade a la cúpula. Fíjense cómo va añadiendo la suspensión y así va hidratando el reactivo que está ahí deshidratado y empieza a reaccionar, ¿sí? Adenina, estos son todos aminoácidos, arginina, lisina, ornitorina, citocromo, sulfídrico, urea, indol, o sea, todas las mismas que había hecho este señor en plaquitas y en tubos, las hacemos todas al mismo tiempo. Fíjense que ahí está la gelatina que estaba haciendo. Y ahí después de la gelatina, que dice gel, empiezan todos los hidratos de carbono, la glucosa, la manosa. En el caso de los tubos ADH, LDC, ODC, H2S y URE, la cúpula se rellena con parafina líquida para conseguir condiciones anóxicas en el tubo. Ahora le está agregando parafina a alguno de los tubitos porque necesita que no haya oxígeno, necesita anaerobiosis, ¿sí? Ese tipo de reacciones.
Finalmente, taparemos la galería para evitar la evaporación y la incubaremos en una estufa a 37 grados centígrados durante 24 horas. Lo pone en la estufa, 24 horas. Transcurrido este tiempo, se pueden leer los resultados. Pruebas bioquímicas. ONPG. Se investiga la presencia de beta-galactosidasa. El medio contiene ONPG, que es incoloro. La enzima rompe esta molécula generando un producto de color amarillo. Por ello, el color amarillo indica una reacción positiva, en tanto que la reacción negativa es incolora. ADH, LDC, ODC, ureasa. Si la bacteria presenta esas enzimas, arginina de hidrolasa, lisina de carboxilasa, ornitina de carboxilasa y ureasa, degradará los diferentes sustratos, generando una subida de pH que hará que el indicador de pH, rojofenol, pida color rojo. La ausencia de la enzima reacción negativa, color azul o verde, significa una reacción negativa. Ahí lo pasé porque Además hay otras pruebas no que van a volverlo revelado. De forma que una vez incubada la galería, es necesario añadir ciertos reactivos para leer la prueba. Hay algunos que necesitan agregarle unos reactivos después, pero en 24 horas ya puedo tener algunos positivos y negativos como puso recién. Estas son. ¿Sí? TDA. Si la bacteria tiene triptófano desaminasa, tras añadir cloruro férrico aparecerá una coloración pardo rojiza. Si el color es amarillo o anaranjado, la prueba será negativa. IND. Se estudia si la bacteria degrada el triptófano con la producción de indol. Una vez crecida la bacteria, se añadirá reactivo de COVAX. Si después de 2 minutos aparece un anillo rojo en la cúpula, la reacción es positiva. Si es amarillo, la reacción es negativa. VP. La prueba de Borges-Proskauer permite determinar si la bacteria lleva a cabo una fermentación de tipo butilenglicólica. Añadir al cultivo unas gotas de KOH y de alfa-naftol, explicadas anteriormente. Acá, se los adelanto, después lo vean bien. Acá van anotando si es positivo o negativo en un papelito como el que ven acá, ¿ven? Positivo o negativo. Y cada uno va a tener un valor. 1, 2, 4, no sé si llegan a ver. Si esta es positiva, le ponen 1. Si esta es negativa, no le ponen nada. Y si esta es positiva, le ponen 4. Entonces suman, acá sumaría 4 más 1, 5. Y así va llenando todo. Los tubos se ordenan en tripletes en los que tienen valores de 1, 2 y 4. Así lo va completando. Va quedando algo así, ¿ven? ¿Sí? Fíjense que este dio 1 y 4, 5, y este numerito después se va a meter en un sistema, un software o en un libro donde están los códigos y nos va a decir exactamente qué microorganismo es. Se obtiene así un número de 7 dígitos que buscaremos en un libro de claves. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense que acá identificó que era una Escherichia coli. ¿Ven? Fíjense, dice acá que es una Escherichia coli, identificación excelente, dicen. ¿Lo llegan a ver? Sí, sí. ¿Sí? Este numerito es el que van a